Así que vamos a leer juntos Oseas capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice el texto bíblico: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué fuerte, ¿verdad? Vamos a orar juntos. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido en tu nombre para celebrar este culto de adoración, queremos darte las gracias por el privilegio y la gracia inmerecida que tenemos de poder acercarnos ante el mismísimo trono de la gracia para rendirte sacrificios de labios que honran tu nombre. Señor, en esta mañana también, al momento de abrir tu palabra, queremos pedirte que ilumines nuestra mente, prepares nuestros corazones para que este mensaje pueda caer en una tierra fértil, que pueda producir fruto abundante para tu gloria, Señor. Anhelamos que estas palabras puedan afectar lo profundo de nuestro ser y nos lleve a ese nivel de conducta, de comportamiento que tú esperas de una iglesia saludable. Estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, Oseas fue escrito principalmente, como ya leímos, como un mensaje de juicio contra el reino del norte de Israel en el tiempo de su decaimiento precipitado antes de su caída en manos del imperio asirio. Oseas escribió en aquella época en su mayor parte estas palabras que nosotros acabamos de leer, y si ustedes leen todo Oseas, están llenas de condenación, son palabras de juicio, palabras y promesas de destrucción contra la nación de Israel porque ellos habían olvidado a su Dios. Estas promesas se cumplirían en el lapso de 30 años desde que Oseas inicia su ministerio público. O sea, faltaba poco ya para la destrucción, o sea, para que el pueblo de Israel, el reino del norte, fuera llevado al exilio por parte del imperio asirio. Probablemente 20 años después se calcula que ocurrió las advertencias o la profecía de Oseas. Y es interesante que Dios, si nosotros miramos en los profetas del Antiguo Testamento, cuando Dios le quería dar un mensaje a su pueblo, Él tomaba a un hombre y lo llevaba a vivir una historia o a experimentar ciertas cosas en su vida que preparaban a ese profeta para entender bien el mensaje de manera que lo pudiera presentar de una manera real a su pueblo. Ustedes saben, como decía John Piper, 1000 sufrimientos enseñan a un pastor a predicar. Uno realmente aprende a predicar con base a aquello que ya ha experimentado, que ya pasó. Y eso fue lo que pasó con Oseas. El Señor escogió a Oseas como profeta y le dio un mandamiento muy peculiar, un mandato. Le dice: ahora te vas a ir a la calle, vas a encontrar a una prostituta y le vas a pedir matrimonio. Y Oseas se va y encuentra a la prostituta que se llamaba Gomer. Por cierto, Oseas significa Dios salva, o la salvación viene de Jehová. Y él se va y encuentra a esta mujer y se casa con ella. Nos imaginamos lo que habrá pasado por la cabeza de Oseas cuando le pidió eso al Señor. O sea, ¿cómo es posible? Yo soy un profeta. ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis amistades? Con esta mujer prácticamente toda la comunidad anduvo, todos los hombres de la comunidad. ¿Qué van a decir de mí? Se van a burlar de mí. Pero Oseas cumplió con lo que Dios le mandó. Tomó por mujer a Gomer, una prostituta.
Tiempo después, esta mujer se embaraza, pero resulta que el hijo que estaba esperando no era de Oseas, era de otro hombre. Y entonces Gomer se va con ese hombre. Ese hombre, conociendo la vida licenciosa de esta mujer, después la va a echar a la calle junto con su hijo. Y el Señor vuelve a llamar a Oseas y le dice, ahora ve y recoge a tu esposa. Ve y tráela de vuelta, con el hijo ajeno. Y va Oseas y trae de vuelta a su esposa, junto con la criatura. Y cría a ese niño, y ama a ese niño como si fuera suyo. El niño crece, y Gomer vuelve a meterse con otro hombre. Y vuelve a quedar embarazada de otro hombre. Y vuelve a irse con otro hombre y le deja al niño a Oseas. Y entonces Dios vuelve a venir junto a Oseas y le dice, ve de vuelta y recoge a tu esposo. Gomer, una vez más, es tirada a la calle por el hombre que la embarazó, y Oseas tiene que ir a traerla de vuelta. No nos podemos imaginar que Oseas ya, Señor, no me pidas esto, por favor, o sea, es la segunda vez. No, ve y tráela. Trae a tu esposa y trae también a ese niño producto del adulterio. Tráelo y críalo. Y así fue como hizo Oseas. Después uno pensaría, bueno, ya es suficiente, ¿verdad? Pobre Oseas, es la segunda vez que le meten los cuernos, tiene 2 hijos y ni siquiera son de él. Luego se embaraza nuevamente Gomer, pero esta vez sí es de Oseas. Pero después Gomer se vende, se va ella y se vende, ella era una prostituta. Entonces va y vende su cuerpo. No puede salir de esa vida, de esos vicios, no puede abandonar esos vicios. Y va nuevamente y se vende. Y el Señor le vuelve a hablar a Oseas ya con 3 criaturas, ¿verdad? Criando solo, porque la mujer seguía con su vida. Y le dice, ve y recoge a tu mujer, paga el precio, rescátala. Y fue Oseas y pagó por ella 15 siclos de plata. El precio de un esclavo en tiempos de Oseas era de 30 siclos de plata. ¿Recuerdan quién fue vendido por 30 siclos de plata? El precio de un esclavo, el precio de un siervo. Pero esta mujer no valía ni lo que valía un esclavo. Se fue Oseas y pagó el precio de 15 siclos de plata, más creo que un costal de cebada, y trae de vuelta a su esposa y la ama, y esta vez sí se queda con él. Hermanos, lo que el Señor quería ilustrar a través de la vida del profeta es la vida del pueblo de Israel, que comenzó a adulterar con dioses paganos. Y el Señor le tuvo paciencia. Cada vez que el pueblo de Israel experimentaba pruebas, cada vez que sus enemigos se levantaban contra ellos, ellos imploraban al Dios de Israel y Él se iba y los rescataba. Pero tan pronto la situación iba bien, nuevamente le daban las espaldas. Pero esta no solamente es la historia de Israel, esta también es nuestra historia. ¿Cuántas veces hemos sido infieles con Dios? Y Él fue y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Cuando estábamos en lo profundo del foso y Él nos rescata, nos limpia, nos lava, nos da una nueva identidad. Y sin embargo, volvemos otra vez a adulterar. ¿Cuántas veces le hemos dado nuevamente las espaldas a Dios y Él fue y nos rescató? Esta es nuestra vida. Hermanos, el mensaje es trascendente. La familia de Oseas aquí representa la relación adúltera del pueblo de Israel con dioses politeístas y el amor inquebrantable de Dios a pesar de los desánimos o mejor dicho, de las veces en que el pueblo lo decepcionó. A pesar de todo eso, el Señor siguió amando a su pueblo. Y aquí viene este mensaje. Le dice en el versículo 1 del capítulo 4, oíd palabra de Jehová. Esta es una palabra muy conocida, los israelitas la repiten bastante, es Shema Israel, oye Jehová.
Este no es un oír simplemente que se queda al nivel de, bueno, yo escuché, sino es un oír que conlleva respuesta, es un oír que conlleva obediencia. En otras palabras, lo que el Señor les está diciendo es que escucha, Israel, es decir, estate atento a lo que te digo y sé obediente. Oye, Israel, Shema Israel. Le dice, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Cuál es el conflicto que se identifica aquí? Bueno, los hijos de Israel no están viviendo conforme a los parámetros, los estatutos y los mandamientos de Dios. Esa es la contienda, ese es el conflicto que Dios está teniendo con su pueblo. Y hay tres razones. Aquí el autor va a enumerar tres problemas por los cuales Dios está contendiendo con su pueblo. El primero que nos dice es porque no hay verdad. La palabra para verdad es emet, que significa fidelidad. Ya nadie cumple lo que dice que va a hacer, ya nadie es fiel, ya nadie es leal, ya nadie vive diciendo la verdad. O sea, yo me comprometo contigo y no lo cumplo. En otras palabras, el pueblo estaba siendo desleal con Dios. El Señor había hecho un pacto con ellos y el Señor sí es fiel con el pacto, pero el pueblo le había sido infiel. Entonces, el primer gran problema que se identifica con este pueblo de Israel es que ya no había verdad, ya no había emet, no había fidelidad, ya no había lealtad en el pueblo. Y si no sos consciente de la verdad de Dios, de sus parámetros, de sus reglas, de sus leyes, de sus mandamientos, en realidad no estás buscando la gracia de Dios. Porque es solo cuando nosotros caemos bajo la convicción de la verdad que realmente comenzamos a buscar esa gracia, y esa gracia es la que nos lleva a acercarnos a Dios y a alejarnos del pecado. Pero si no estamos viviendo conforme a los mandamientos de Dios, es que no estamos buscando su gracia. No estamos buscando su gracia. Sí, podemos venir a la iglesia y podemos cantar los himnos, pero si no vivimos en obediencia, incluso podemos orar, pero si no vivimos en obediencia, en realidad no estamos buscando su gracia. No hay emet en nuestras vidas, no estamos siendo fieles. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Otro problema que se menciona y que encontramos aquí también en la Biblia es la falta de misericordia. Noten ustedes, no hay verdad, no hay misericordia. La palabra para misericordia aquí deriva del hebreo Geset. Geset significa un amor inquebrantable, es el amor del pacto. Es un amor que no depende de las circunstancias, un amor que no cambia con el humor de la persona, es un amor que permanece. Es el amor que debiera existir en el matrimonio. Por eso el matrimonio es un pacto, es un amor inquebrantable. Yo me comprometo a amar a mi esposa y ella se compromete a amarme a mí en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en todo momento, pase lo que pase. Ese es un pacto. Entonces, el amor del que habla aquí es un amor inquebrantable, esa es misericordia. La palabra que se utiliza es Geset, y Geset significa amor inquebrantable. Pero hay otro problema, y este sí es el más grave y del que hoy queremos hablar, queremos enfatizar, y es que no hay conocimiento de Dios en la tierra. ¿Por qué digo el más importante? Bueno, porque si no hay conocimiento de Dios en la tierra, no hay Geset, no hay amor inquebrantable, pero tampoco hay verdad, no hay emet, no hay fidelidad. Si no hay conocimiento de Dios, no hay nada. No hay nada. El conocimiento de Dios, aquí la palabra que se utiliza es yada. Y yada no se limita a un conocimiento que se adquiere con el ejercicio intelectual. No es simplemente un conocimiento al nivel de la mente o del intelecto. Es un conocimiento de experiencia, de relación personal. Cuando Dios dice aquí que no hay conocimiento de Dios, se refiere a que no le conocen a Él. No es que no conocen acerca de Él. Porque recordemos el caso de los fariseos, es el mejor ejemplo que podemos encontrar. Estos eran hombres que conocían acerca de las Escrituras, incluso podían recitar y memorizaban las Escrituras más que ninguno de nosotros lo podemos hacer. Sin embargo, cuando vino el Mesías, ellos no lo pudieron reconocer. Y es irónico, pero aquella gente inaceptable, aquella gente campesina, aquella gente sin conocimiento o ignorante, como le llamaban la gente de la clase religiosa, ellos cuando vino el Mesías lo reconocieron y lo recibieron. Gente inculta, gente que no tenía esa preparación académica que tenían los fariseos,
que tenían los saduceos, pero ellos, cuando vino el Mesías, ellos lo reconocieron. En otras palabras, es muy diferente conocer acerca de Dios que conocer a Dios. Y para conocer a Dios, yo no necesito tener demasiada formación teológica. Yo no necesito ser demasiado preparado. Esa fue una de las grandes bendiciones de la Reforma. Uno de los mayores deseos que tenía Martín Lutero era que aquella persona que araba el campo, que ese pudiera entender la Biblia. Y se logró con las traducciones de la Biblia. Hoy en día, aquel campesino que apenas si sabe leer o escribir, puede acceder a las Escrituras y puede conocer al Dios de la Biblia. Puede conocer las profundidades del Evangelio. Porque no es algo que simplemente tengamos que nosotros bajarlo al nivel de la mente. Esto tiene que trabajar en nuestro corazón y es obra maravillosa del Espíritu Santo. Entonces, vemos claramente que ellos no tenían conocimiento, reitero, no es conocimiento intelectual, no es conocimiento teológico, no es conocimiento de informaciones de la Biblia, es un conocimiento personal de Dios, y eso era lo que ellos no tenían. Ahora, no despreciamos el conocimiento teológico. Claro que la Biblia también reconoce la importancia de que estemos bien formados y que estudiemos. Damos gracias al Señor por intelectuales de la Biblia, por eruditos que nos dejaron tantas enseñanzas y que nos permiten interpretar correctamente la Biblia. Pero no es lo mismo conocimiento intelectual que conocimiento personal con el Dios de la Biblia. Entonces, eso es yada. Y lo que dice aquí es que ya no hay ese tipo de conocimiento. En el versículo 2 vemos las consecuencias. Si no hay verdad, si no hay misericordia y si no hay conocimiento de Dios, entonces, ¿cómo vive la gente? ¿Cómo se caracterizaba el pueblo de Israel en aquella época? Noten lo que dice el versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio se suceden. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Dios deja de ocupar el lugar central en la vida del hombre, ya nada importa. Todo se desborda. Ya no hay control, ya no hay freno. Todo se vale. Todo se vale. Como dice acá, aquí hay una enumeración de esos pecados. Estos pecados se vuelven completamente normales. Es el pan de cada día. Muy similar a lo que ocurre hoy en día en nuestras comunidades, ¿verdad? En nuestras ciudades, en Asunción mismo. O sea, la acusación de Dios a través del profeta señala un catálogo de acciones pecaminosas completamente contrarias al mandamiento de Dios, y que la conclusión natural a la que podemos llegar es que donde no hay conocimiento de Dios, el pecado va en aumento y es algo continuo y constante. Eso es lo que vemos aquí. En nuestra sociedad estamos nosotros siendo testigos también de violencia, de fraude, de perversiones sexuales. Vemos cómo van aumentando estas cosas. Es algo terrible lo que está pasando y se promueven, como decía ayer el doctor Griffith, estos son promovidos a través de las redes sociales. Las redes sociales, de hecho, son la plataforma y el medio para cometer estos actos atroces, para la criminalidad. Van a ver también que las series que más se consumen, que revientan en rating en la televisión, son las que tratan de temas de narcotráfico, ¿no? ¿Quiénes son los ídolos de los chicos ahora? Los ídolos. Pablo Escobar y esos, ¿sí? Porque está a disposición de ellos, esas series de televisión, porque ha aumentado la maldad. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Ya no hay conocimiento de Dios. Entonces, las personas de todas las edades, desde los más chicos, consumen ya escenas que contienen perversiones sexuales, que contienen violencia, que contienen expresiones de blasfemia contra Dios. Y es por eso que estamos así. El pueblo no tiene conocimiento de Dios. Y eso lo conocemos, nosotros sabemos cómo es Asunción, por ejemplo. Uno no puede más salir en familia a dar un paseo sin temor a que le atraquen ahí en la esquina. Son tiempos peligrosos por falta de conocimiento de Dios. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios, todos se están desbordando. Y si nosotros leemos aquí, ¿quiénes son los responsables? Dice el versículo 4.
porque tu pueblo son como los sacerdotes. Y en el versículo 6, yo te echaré del sacerdocio. ¿A quién le está culpando el Señor? A los sacerdotes. En otras palabras, a los líderes religiosos, a los líderes espirituales, a quienes se esperan que pudieran conducir al pueblo hacia las sendas correctas, hacia la senda de la vida. Hoy en día, como dijo también ayer el doctor Griffith, ¿quién es el baluarte de la verdad? ¿Dónde está cómo se le llama al baluarte de la verdad y que impide que todo se corrompa y se desborde en este mundo? Es la iglesia. Es la iglesia. Entonces, gran parte de la responsabilidad es debido a que la iglesia no está haciendo nada. Hermanos, el mundo evangélico se ha vuelto apático, sin poder, sin impacto perdurable. La gente solamente busca diversión, busca pasarla bien, busca tener dinero, busca cumplir su voluntad. No hay temor de Dios. Entonces la iglesia no tiene ningún impacto en la comunidad, ningún impacto en la sociedad. Hay mucha manipulación, hay perversión, incluso hay corrupción dentro de las iglesias que lo han llevado al descrédito a la iglesia y por lo tanto no hay ningún impacto perdurable en medio de la sociedad. Y si la iglesia no actúa, si la iglesia no tiene testimonio, entonces, ¿qué puede esperar la sociedad, hermanos? Nada. Entonces las personas hoy en día van a la iglesia para ser entretenidas, para que Dios les cumpla sus sueños, pero no buscan realmente conocer a ese Dios de manera que ese conocimiento lo lleve a buscar una transformación en el lugar donde se encuentra. Imagínense ustedes cuántos son los cristianos nominales, los que se llaman cristianos. Si realmente conocieran al Dios de la Biblia, esos cristianos, yo les aseguro que tendríamos un despertar espiritual y un cambio en medio de nuestra sociedad. Un gran cambio. Y eso se ha notado en sociedades muy corruptas en su tiempo. Se ha notado. Cuando la iglesia se ha despertado, el entorno ha cambiado también. Se han cerrado bares, se cerraron prostíbulos, se redujo la tasa de criminalidad, porque la iglesia estaba viva. Pero muchas veces, mayormente hoy en día la iglesia está somnoliente, está durmiendo. Versículo 3 nos dice, por lo cual se enlutará la tierra. Noten las consecuencias del pecado y de la falta de conocimiento y el temor de Dios. Se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Aquí la palabra para enlutar es amal. Amal es caerá en miseria. El hombre cae en miseria cuando no conoce a Dios. Incluso dice que las bestias del campo, las aves del cielo, el medio ambiente, hermanos queridos, también sufre a causa del pecado. Es decir, la maldición que cayó allá en el Edén se perpetúa por medio del pecado de la humanidad. Todos los seres vivientes estaban afectados. Y hermanos, la iglesia tiene la responsabilidad de señalar que todos estos cambios climáticos, estos desastres ecológicos, estos tornados, estos climas extremos que a veces hace demasiado frío, últimamente ya hace extremadamente calor, que hay contaminación del ambiente, hay inundaciones, hay sequías, hay incendios. Todo esto tiene su raíz en que Dios ha abandonado, el hombre ha abandonado a Dios. Todo esto tiene su causa en que el hombre abandonó a Dios. Eso es consecuencia del pecado. Es un juicio por el pecado. Porque el hombre ha abandonado a Dios. Versículo 4. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. En tiempos de Oseas, hermanos, había mucha prosperidad material. Mucha prosperidad, había mucho dinero. Y es frecuente que cuando hay prosperidad material, hay también un relajo espiritual, ¿verdad? Porque la gente se cree autosuficiente y piensa que ya no necesita de Dios. Pero no solamente se creían autosuficientes, sino que además esa prosperidad material la atribuían a los dioses paganos y le rendían culto y celebraban festivales en sus nombres. Y ellos les rendían sacrificios a los dioses paganos.
O sea, ellos decían, salió bien la cosecha, gracias a Astarte o gracias a Astarot, y se iban y le celebraban y le rendían culto. Este 8 de diciembre, muchísimas personas van a ir a rendirle sacrificio allá en Cacupé porque le atribuyen sus bendiciones a la Virgencita, ¿verdad? No porque ingresé en la facultad, porque recuperé mi salud, porque me salió un trabajo, porque estoy prosperando. Entonces, gracias San Expedito por los favores recibidos. Eso era lo que estaba pasando. Atribuían su prosperidad material no a Dios, no al Dios de la Biblia, no al Dios de ellos, no al Dios de Israel. Le atribuían a los dioses paganos. Muy parecido a nuestro tiempo. Dice Oseas 2:8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Ellos le atribuían estas bendiciones a los dioses paganos. Estos individuos de Israel en tiempos de Oseas eran muy progresistas. Ellos tenían pensamiento liberal, eran zurdos parece, pero ellos eran de mente abierta. Y hermanos queridos, esto es peligroso. Nosotros no queremos tener mente abierta, nosotros queremos tener mente estrecha en la senda de la vida. Nosotros no queremos tener esa mente libre como del que habla el mundo. Nosotros tenemos una mente estrecha, estrechada por la palabra de Dios, porque tenemos aquí el mandato de Dios y nos ceñimos a él. Y no importa que vengan todo tipo de vientos de doctrina, nos mantenemos en esto porque tenemos una mente cerrada, cautiva por Dios, por el Dios de la Biblia. ¿No escuché un amén a eso? Gloria a Dios. Hermanos queridos, cuando no es así, ¿qué es lo que pasa? Ciertamente el hombre ya no contiende con el hombre, porque son iguales a los que resisten al sacerdote. Es decir, nadie ya quiere decir eso no es correcto, esa conducta es inapropiada, porque se ofende la gente. ¿No? Vive y deja vivir. No juzgues porque serás juzgado. ¿Y quién sos vos? Déjale ser feliz a su manera. Ya nadie quiere reprender la conducta de otros. Y hermanos, no estamos hablando de juzgar para condenar. Estamos sencillamente hablando de evaluar el comportamiento de las personas para ver si realmente es apropiado o inapropiado conforme a las Escrituras. Eso es juzgar conforme a la Biblia. No es para condenar, pero decir, eso no está bien. Y la gente ya no está haciendo eso. Las iglesias ya no están denunciando el pecado. ¿Por qué? Porque temen que alguien se ofenda. Entonces, hay predicadores famosos que son invitados a los programas y se les consultan sobre estos temas delicados como el LGTBI, estas comunidades, y ellos dicen, la verdad, no estoy en posición para juzgar. Yo creo que Dios nos ama a todos. No se atreven a denunciar esa conducta. ¿Por qué? Precisamente por lo que pasaba también en tiempos de Oseas, que ningún hombre ya quería reprender a otro porque cualquiera se ofendía. Entonces, mejor nomás utilizar un mensaje políticamente correcto para no caerle mal a la gente, porque preferimos caerle bien a los demás antes que a Dios. Entonces ya no hay esto como denunciar el pecado. Vive y deja vivir, ¿verdad? Qué terrible, qué peligroso es esto. Y estos dicen, tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Claro, el sacerdote, que era el pastor, de repente denunciaba, hablaba de estas cosas y el pueblo le resistía, le funaban, como dicen los jóvenes. Sí, le escrachaban por redes sociales. Le escrachaban porque ya no quiere, la gente resiste aquello que confronta su conducta pecaminosa. No le gusta escuchar. Y entonces hay problema. Y los sacerdotes entonces ya también se relajaron y ya no denunciaba el pecado del pueblo. Hay dos manifestaciones principales que afectaban también a la comunidad. Si ustedes leen todo Oseas tiene solamente 14 capítulos, les puedo dejar como tarea para la semana. Dos problemas principales que afectaban a toda la comunidad de Israel. Uno era el abuso de bebidas intoxicantes. Le bajaban al drinking.
Hoy en día podemos hablar de cualquier tipo de drogas, como ayer nos presentó el doctor Maidana Griffith, uno de los principales problemas. No sé si ustedes identificaron que la exposición del doctor Griffith versó básicamente sobre dos puntos centrales: perversión o inmoralidad sexual y abuso de drogas, de sustancias psicotrópicas, ¿sí? Dos cosas que también afectaron a esta comunidad. Lo otro era la inmoralidad sexual. Y hermanos, el abuso de las drogas, nosotros sabemos, le lleva a la gente a perder su sano juicio, ya no tiene una dirección, ya se pierde de sí mismo, o sea, pierde el sentido común por el abuso de sustancias como las drogas. Pero cuando hay inmoralidad sexual también, aquí afecta todas las bases de la familia. Y cuando en una sociedad no hay hogares estables, no hay hogares firmes, la sociedad está condenada a la destrucción. Y eran dos cosas que estaban afectando: la pérdida del sentido común por medio del abuso de las drogas y la falta de hogares sólidos y firmes. Estas dos cosas afectaban en tiempos de Oseas al pueblo de Israel. ¿Sí? Un pueblo próspero. La prosperidad, hermanos queridos, nunca es señal de bendición precisamente. Nunca es señal de bendición espiritual. Muchas veces, al contrario, pueden ser un problema. Vean cómo está Europa o vean cómo está Estados Unidos mismo. Hay mucha prosperidad, pero así también se está desbordando el pecado. Dice después, aquí se le menciona al sacerdote. Los sacerdotes tenían un papel muy especial, no solamente supervisaban lo que ocurría en el templo, sino que también eran los maestros del pueblo. Por eso, cada vez que un sacerdote decía, esto es violación a la ley, todo el pueblo le contendía, le resistía. Por eso dice, caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche. ¿Qué significa esto? Esto significa fracasar. Esto significa no cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó. Esto es fracaso en su máxima expresión. La mayoría de los profetas recibían las visiones y las señales de Dios de noche. Por eso dice, caerá el profeta de noche. Porque ellos recibían el mensaje de Dios normalmente de noche. Pero ¿qué va a pasar aquí? Bueno, que Dios ya no va a hablar. Va a entrar en un periodo de silencio, como lo que pasó entre Malaquías y Mateo, ¿verdad? Y Juan el Bautista. Hubo 500 años de silencio, 500 años en que el Señor no habló más. Pero 500 años antes de Oseas también ya hubo un problema similar. Noten lo que dice allí en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y esta es una rareza, hermanos, porque el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, fue llamado para escuchar la voz de Dios, para recibir la revelación de Dios. Y cuando ellos no recibían la revelación de Dios, esa era una excepción a la regla. Ahora la excepción a la regla es que Dios le habla a su pueblo, ¿verdad? A diferencia, en aquella época, la regla era que Dios le hable a su pueblo a través de sus profetas, a través de sus líderes espirituales. Pero nos dice que la palabra de Dios escaseaba. La pregunta es, ¿por qué había escasez de la palabra de Dios en un tiempo en que tenía que haber abundancia de revelación de Dios? ¿Por qué? Recuerden ustedes cómo era la administración de Elí en el templo. Sus dos hijos, Ofni y Finés. ¿Qué hicieron Ofni y Finés? ¿Qué hacían? Corrupción en el templo. Dice que se quedaban ellos con la mejor porción de los sacrificios y aparte de eso, tenían relaciones con las mujeres en las puertas del templo. ¡Qué terrible! En las puertas del templo, allí en el templo, tenían relaciones con otras mujeres. Y entonces vino juicio de Dios y en un día los filisteos atacaron Israel, llevaron el arca y mataron a estos dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elí recibe la noticia, queda tan espantado que se cae de espaldas. Dice que era un hombre muy obeso, muy grande, no se podía manejar bien y se volteó así y se cayó de espaldas y se rompió la nuca, se desnucó y murió.
Por esa misma fecha le nacería un hijo a Finés, uno de los hijos de Elí. Su esposa allí estaba en pleno parto, se enteró de la noticia de que su esposo y su suegro, su cuñado y su suegro habían muerto, y que el arca de Dios se había llevado, y le puso por nombre a su hijo Icabod. La gloria de Dios ha sido traspasada. En otras palabras, la gloria de Dios se ha ido. Se ha ido. ¿Por qué se ha ido la gloria de Dios? Por el pecado en el pueblo, en el templo. La gloria de Dios se ha ido. Y hermanos queridos, esta es una advertencia para la iglesia de Dios hoy en día. En Apocalipsis 2:5, hablándole a la iglesia de Éfeso, le dice: por cuanto te olvidaste de tu primer amor. Le vuelve a llamar el Señor, porque el Señor tiene paciencia, le vuelve a llamar: arrepiéntete, porque de lo contrario yo removeré mi candelero de su lugar. En otras palabras, mi gloria va a ser traspasada de ese lugar. Yo voy a quitar de allí mi gloria. Y hermanos, cuando la gloria de Dios ya no está en la iglesia, ya no está en medio del cuerpo de Cristo, entonces la iglesia deja de ser iglesia para convertirse en un mero club social. Entonces dejamos de ser iglesia. Cuando la gloria de Dios deja un lugar, entonces nuestras reuniones ya son solamente de compañerismo, para pasarla bien. Ya Dios no está allí. Y tengamos cuidado con esto. La iglesia debe tener cuidado de esto. ¿Por qué tantos espectáculos, tantos shows en lo que llamamos hoy en día la iglesia? Claro que hay hermanos nuestros allí. Claro que yo creo que están allí hermanos en Cristo que creen y son sinceros, pero no saben que la gloria de Dios ya no está allí. Icabod, la gloria de Dios ya no está. ¿Y cómo sabemos que la gloria de Dios ya no está? Ya no hay conversiones, ya no hay bautismos, la gente ya no es confrontada por su pecado. La gente va a la iglesia porque se siente bien con la gente, pero no con el Dios de la Biblia. Ese es un problema. Cuando la gloria de Dios abandona un lugar, es lo más trágico que le puede ocurrir a una iglesia. Y hermanos queridos, debemos tener cuidado de eso, porque cuando eso pasa, hay un desenfreno, la iglesia ya no tiene poder, ya no hay fuerzas, y por lo tanto la iglesia tiene cero impacto en la comunidad. No pasa nada. No pasa nada. Y hermanos, por favor, no confundamos un avivamiento, un despertar espiritual, que la gloria de Dios está en un lugar porque hay mucha gente. En un partido de fútbol, en un clásico también hay mucha gente. Pero yo no creo que esté la gloria de Dios ahí. Entonces, no son los números, es el fervor y el impacto, pero naturalmente eso tiene que traer conversión. Eso tiene que traer gente a los pies de Cristo. Eso tiene que tener un impacto verdadero en la iglesia. Versículo 6 finalmente dice: mi pueblo fue destruido. No te habla en tiempo pasado. Obviamente todavía no ocurrió, pero sí, ya el pueblo de Israel estaba en decadencia. Porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Israel fue llamado para ejercer el liderazgo a nivel mundial. Él fue llamado como el portador de la palabra de Dios, como una antorcha que llevaba a luz a las comunidades, a las otras sociedades, a las otras naciones, y fracasó en ese llamado. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Demostramos nosotros también falta de conocimiento cuando no entendemos la palabra de Dios, cuando no nos sometemos a ella, cuando no somos obedientes a las Escrituras. Entonces, hermanos queridos, estamos demostrando falta de conocimiento. Y no estamos hablando del medio de salvación, porque sabemos que la salvación es solamente por gracia, no por obras que nosotros hagamos. Es por gracia, pero aquí de lo que estamos hablando es de crecer en la fe. De crecer en la fe, de ser guiados por las Escrituras. Porque el pueblo de Dios no dejó de ser pueblo de Dios debido a esto. Noten ustedes, le sigue llamando: mi pueblo perece. No dice el pueblo de Israel pereció, mi pueblo perece.
En otras palabras, podemos ser pueblos, podemos ser creyentes, pero todavía perecer si somos desobedientes. Qué difícil, qué duro, qué triste que un cristiano llamado por Dios a vivir conforme a la vocación de esa salvación tan grande que ha recibido, que fracase en su propósito en la tierra. Qué trágico, hermanos queridos. Que viva para el mundo otra vez, después de que ha sido rescatado precisamente de ese lugar. Qué triste que falle en el propósito, como lo hizo el pueblo, como lo pasó el pueblo de Israel, que es la historia de muchos cristianos a lo largo de la historia. A causa de la desobediencia de Israel, este pueblo va a entrar en un largo exilio que temporalmente lo va a cortar de las promesas y las bendiciones de Dios. Nosotros también, como hijos de Dios, como iglesia, podemos ser cortados, escuchen bien, cortados de la providencia, de las promesas y las bendiciones de Dios si no caminamos en obediencia. Esto puede pasar. Eso puede pasar. Podemos ser cortados de las bendiciones de Dios también. Hay un evento trágico allí en Primera de Corintios, capítulo 5, donde el apóstol Pablo habla de un tipo que se metió con la mujer de su papá, con su madrastra. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor. En otras palabras, probablemente esta persona era un creyente. Hermanos queridos, los creyentes podemos llegar a cometer pecados también atroces. Podemos desviarnos completamente del propósito de Dios. Pero ojo, no va a quedar impune ese pecado. Porque el Señor a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Claro que puedes deslizarte también. Claro que puedes pecar. Sí, estamos en la carne y somos débiles. Y si no dependemos de la gracia de Dios, si no estamos nutriéndonos de su palabra, alimentándonos constantemente, no vamos a tener fuerza y vamos a caer en el día de la prueba. Y entonces, en el día de la tentación. Y entonces el Señor va a enviar juicio. Eso no va a quedar impune. Y qué trágico que un creyente no llegue a cumplir el propósito para el cual fue llamado. Va a ser salvo, sí, pero así como por fuego. Qué triste, hermanos queridos. Qué triste. Algunos dicen, qué gusto, aquellos que, parece que a veces nosotros sentimos envidia, ¿verdad? Aquellos que se salvaron a los 45, tipo estando ya en la cama, ya a un minuto del pitazo final se arrepintió, fue salvo. Gloria a Dios. El Señor tiene misericordia, el Señor, su gracia es infinita, y si le salvó al esclavo penitente allí en la cruz, le puede salvar a cualquiera. El Señor puede salvar sobre el pitazo final, puede hacerlo. Pero qué desgracia haber perdido toda una vida viviendo para mi voluntad y no viviendo para la voluntad de Dios. Y esto puede pasar. Esto puede pasar. Sí, el Señor te salva, pero perderte de las bendiciones de Dios. La falta de conocimiento, hermanos, no se refiere en no estar al tanto de la verdad. Ustedes saben la verdad, ustedes ya conocen la verdad. Todos los domingos se les predica de la verdad y los miércoles también, ¿verdad? Lo que nos dice aquí literalmente es que desecharon la verdad, rechazaron la verdad. Y la palabra en hebreo es todavía más fuerte. Habla de se asquearon de la verdad. Les dio náuseas la verdad. Y entonces el Señor dice, a mí también ustedes me dan náusea. Ojalá fueras frío o fueras caliente, pero cuando eres tibio yo te vomitaré de mi boca. Me das náusea. Así es el hijo desobediente. En lugar de recordar las promesas y el pacto de Dios y el estilo de vida que acompaña, ellos se olvidaron de eso para correr detrás de las promesas de la falsa religión. Y aquí dice, yo también me olvidaré. Noten, esto es interesante, dice, yo me olvidaré de tus hijos. De tus hijos. ¿Por qué dice de tus hijos? Hermanos, cuando nosotros no tenemos conocimiento de Dios, cuando nosotros ya no tenemos temor de Dios, nuestros hijos también van a seguir el mismo camino. Nuestros hijos van a seguir el mismo camino. Entonces, mucho cuidado con esto. Necesitamos conocer a Dios. Qué importante que pensemos en el lugar que tiene Dios en nuestras vidas. Hay muchas iglesias
como la nuestra, en donde en algún momento hubo conocimiento de Dios. La gente amaba la iglesia y amaba ser obediente, sujetarse a la palabra de Dios. Pero hoy en día vemos que ya Dios dejó de ser el centro. Por eso vemos tantas predicaciones y mensajes humanistas, centrado en lo que yo quiero, que el campeón que tenés adentro, ¿verdad? Que vos podés 7 principios para ser rico, 8 principios para ser un mejor esposo y no sé qué cuánto. Pues nos encantan esas cosas, porque yo tengo el campeón en mí. Mensajes humanistas, centrados en el hombre, y Dios ha sido dejado afuera. Por eso tenemos iglesias estériles y pocas cosas, hermanos queridos, hay más importantes que una iglesia que esté centrada en Dios, una iglesia que tenga hambre de Dios. Eso es lo que tenemos que anhelar para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Una iglesia viva. Vivimos demasiado enfocados en nosotros mismos, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestros sueños, que Dios dejó de ser el centro. Dios tiene que volver a ocupar el lugar central en nuestras vidas. No hay mejor antídoto contra la egolatría que mentes y corazones impregnados de la palabra de Dios. Tenemos un problema grave y eso se llama egolatría. Y la única manera de curarnos de ese problema es Dios siendo nuevamente centro de nuestras vidas. Es conocerle al Dios de la Biblia. Hermanos queridos, la actividad más elevada y el llamado más elevado que puede tener un hombre, un ser humano, es conocer a Dios. Es conocer a Dios. Esa va a ser nuestra actividad por toda la eternidad. ¿Está bien eso? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Es el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué esperar llegar al cielo si ya podemos disfrutar de una porción, de una pequeñita parte de la gloria aquí en la tierra, conociendo al Dios de la Biblia? Si queremos que nuestras vidas tengan sentido, tengan propósito, tengan un valor eterno, si queremos tener matrimonios fortalecidos, si queremos tener hijos piadosos, si queremos una sociedad mejor, no totalmente transformada, porque esa es una utopía, pero por lo menos menos corrupta, entonces necesitamos conocer a Dios. Necesitamos tener este conocimiento de Dios. Si hay algo en lo que tengamos que gloriarnos, alabarnos, que no sea de que mi casa es más linda, de que yo tengo un mejor salario, de que yo tengo un mejor empleo, de que yo he visto las mejores ropas, de que yo hago los mejores viajes, las mejores vacaciones. Si en alguna cosa habemos de gloriarnos, que sea en conocer a Dios. Que no se gloríe el rico en sus riquezas, que no se gloríe el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría, sino que gloríese en una cosa aquel que ha de gloriarse, en conocerme a mí, el Dios único y verdadero, dice el Señor. Que ese sea nuestro mayor anhelo, nuestro mayor afán, conocer al Dios de la Biblia. Hermanos queridos, cuando lleguemos a conocer verdaderamente al Dios de la Biblia, nuestras vidas cambian para siempre. Y van a cambiar para siempre. Busquemos conocer a este Dios. Y que no nos pase lo que al pueblo de Israel, un pueblo que pereció por falta de conocimiento. Busquemos al Dios de la Biblia. Entreguen sus vidas al Dios de la Biblia. Vivan para el Dios de la Biblia. Que el Dios de la Biblia vuelva a ser el centro de nuestros corazones. Que allí Él tenga su trono y Él gobierne nuestras vidas. Y quite de allí todos esos anhelos, esos deseos egoístas que están allí y por los que oramos pensando que es voluntad de Dios, cuando en realidad sabemos bien en lo profundo de nuestro ser que es solamente un capricho nuestro. Oremos por conocer al Dios de la Biblia. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo, esta oportunidad que nos brindaste en esta mañana, para poder reunirnos, gozarnos en tu presencia. Gracias por este fin de semana maravilloso de campamento. Gracias, Señor, porque nos proveíste de los recursos, de los medios para alcanzar este lugar.
Gracias porque tuvimos un hermoso tiempo de compañerismo, de comunión con nuestros hermanos. Hemos compartido el pan juntos y ahora estamos compartiendo el pan que nunca perece, el pan espiritual. Señor, ayúdanos a que este mensaje realmente sea una realidad de nuestras vidas. No queremos perecer, Señor, por falta de conocimiento. Padre querido, queremos ser fieles a ti. Queremos conocerte más en la intimidad. Llévanos, Señor, lleva cautivo nuestros pensamientos a lo que es verdaderamente importante. Lleva cautivo nuestros pensamientos hacia la oración, hacia tu palabra. Y por favor, Padre querido, límpianos de tantas cosas vanas y superficiales que son un obstáculo en nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos a fortalecernos en ti y a ser una iglesia viva, una iglesia sana, una iglesia con poder que sea de testimonio en este mundo de tanta oscuridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.